te voy a pedir una cosa nada más y es muy rápida. Por favor, cierra tus ojos e imagina lo siguiente. Imagina que estás marchando hacia Jerusalén, la tierra que pisó tu Dios, que estás en búsqueda de recuperarla de manos blasfemas, de manos musulmanas que nada tienen que hacer ahí, que estás marchando junto a tus compañeros, tus hermanos de armas, y que llega un grupo de personas con una sábana blanca en el pecho y una cruz roja en medio y empiezan a cantar esto. Bueno, eso que acabas de escuchar es el Salmo 135 cantado en griego. Ahora, mucho ojo, por favor. Yo no pude encontrar ningún registro que dé fe y legalidad de que en efecto los cruzados hayan cantado el Salmo 135 en griego rumbo a una incursión, rumbo al inicio de alguna batalla. Sin embargo, lo que escuchaste fue utilizado a modo de inmersión para que auditivamente tengas un poquito más de contexto de lo que vamos a hablar a continuación. Y sí, claro que sí, para hacer este episodio un poquito más rico. Aunque quédate con eso de que lo más probable es que eso sea un cántico bizantino, más adelante vamos a hablar de eso, no tanto un cántico occidental enfocado a los cruzados rumbo a Jerusalén. Sin embargo, no me vas a negar que suena imponente. Y sí, estoy seguro que muchos salmos, muchos cánticos de esta índole fueron cantados en el campo de batalla o quizá rumbo a ellos. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a Chismes Históricos. Yo soy Corso y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las cruzadas, pecar en el nombre de Dios. Probablemente sea algo raro o un título atípico en cuanto a este tipo de cosas, pero pues bueno, más adelante vamos a ir desglosando, te voy a ir contando por qué más o menos desde mi perspectiva y por qué, por qué le agregué este título, por qué decidí llamarlo así, naturalmente desde mi perspectiva, pero pues vamos a ir hablando un poquito más acerca de qué onda con las cruzadas, pero no desde un punto de vista académico. Ya sabes que en este proyecto procuro, en la medida de lo posible, pues dejar de lado fechas muy particulares, aunque a veces es inevitable hablar de fechas o de siglos que son muy importantes para el relato mismo del tema o de la época o del suceso que estemos tratando. Entonces, mira, vamos a empezar de lleno, vamos a ir con el contexto de qué onda, qué fueron las cruzadas. Probablemente ya hayas escuchado hablar de ellas, probablemente no. Me acuerdo que en la escuela se abordaba muy poco en cuanto a historia universal. Entonces, fue un tema que a mí siempre me interesó, pero del cual no te enseñaban mucho. Y lo que sé y lo que te voy a contar ahora, pues es fruto de lo poquito que he ido recopilando en cuanto a videos, textos, PDFs, libros y todo eso. Ahora bien, de hecho tú no lo estás viendo, pero sí me vas a ver voltear muy seguido aquí abajo. Y es que tengo un guión, por lo general... Ay, disculpen el perro, la verdad es que estoy resignado. Estoy resignado a que jamás voy a poder grabar un episodio en completa calma. Siempre algo va a pasar. O el audio falla, o el video falla, o hay un perro, o mi propio perro se pone a hacer ruido, los vecinos, etc, etc. Pero bueno, ahorita ya no hay nada que me pueda disgustar, ya he tenido un día bastante complicado y no hay nada que me pueda hacer enojar más. Entonces, y realmente quiero hablarte de esto porque no estás para saberlo, pero yo lo ando contando. Esta es alrededor de la cuarta vez que intento grabar este episodio. Por eso estás viendo un setup diferente. Han fallado muchas cosas y no ha quedado como a mí me gusta. Soy muy autocrítico en ese aspecto. Entonces, mira, como te decía, tengo un guión para no disociarme de más, aunque es precisamente lo que acabo de hacer. Pero a ver, tomemos en cuenta que las cruzadas, por eso se llaman así, porque fueron varias campañas políticas y sobre todo bélicas enfocadas a recuperar territorio santo, tierra santa. ¿Y qué tierra santa? O particularmente qué zona geográfica. Nos referimos a Jerusalén. Jerusalén, según pues la religión católico-cristiana, que para efectos prácticos en este episodio me voy a referir a la religión católica y a la religión cristiana, las voy a unificar, aunque eso es casi casi que un pecado. Pero para hacerlo más sencillo, vamos a hablar de la religión católico-cristiana o cristiano-católica, depende. Pero es que mira, como siempre, en todas las guerras hay dos bandos. Tenemos el bando occidental y el bando oriental. Nosotros, como personas occidentales, siempre vamos a apelar o vamos a
a ver como más cercano a nosotros las cosas que naturalmente también sean occidentales, pero eso nos lleva a hacernos una pregunta muy particular y es que ¿qué nos hace occidentales? Quizá una ubicación geográfica, un idioma, ¿qué nos hace occidentales? Entonces, eso quizá es un tema de debate para otro video, pero el caso es que teníamos dos bandos. Teníamos, naturalmente, como ya lo mencioné, el bando católico cristiano y el bando musulmán. Son dos religiones que están como que hay como que en choque, no se llevan muy bien, aunque tengan cosas en común. Entonces las cruzadas, impulsadas principalmente por el Papa Urbano II, fueron una serie de campañas, más de 5, enfocadas a recuperar precisamente Jerusalén, tierra que pisó Jesús, por donde pasó Jesús. Según los católicos, era pecado, era algo que no estaba bien, que otra religión que a ojos de los católicos y los cristianos es pagana, o sea que es una religión que digamos no está autorizada o que no es la religión. Entonces no es posible que unas personas que gente pagana esté viviendo y esté haciendo de sus cosas por donde pasó Jesús. Y los musulmanes, por otro lado, a grandes rasgos, estoy simplificándolo demasiado, dicen que no, o sea, que Jesús, el Hijo de Dios, no existe, que solo hay un Dios. Alá es el Dios y Mahoma es su profeta. Digamos que Mahoma vendría a ser como algo así como el Papa, pero mucho más macizo, ¿no? Entonces ellos dicen que Jesucristo no existe, que el Hijo de Dios no ha venido a la tierra. Los católicos dicen sí, ya vino y estamos esperando la segunda llegada. Ese es como que el conflicto principal, además de, entre otras cosas, y como lo vamos a descubrir más adelante, y siempre es así, los pretextos o las causas principales de todos los conflictos por lo general no están solas, siempre vienen de la mano con dinero, o sea, economía y política ni nada más. Entonces, mira, la primera cruzada empezó en el 1096, 1095 y terminó por ahí del 1099. Fue la única que podemos decir con certeza que obtuvo pues una victoria, ¿no? Porque tuvo como objetivo recuperar Jerusalén, ya te lo había mencionado, eh, entre otros territorios, ¿no? Te digo, duró del 1096 al 1099, entonces fue una contienda militar relativamente pequeña, pero vas a ver que adelante, a partir de la segunda, tercera, cuarta y quinta, pues ya no podemos hablar como que como tal de victorias, ¿no? Sino de mantener territorios. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Cuál fue para el pueblo raso la, cuál fue el incentivo para ir a la guerra? Muy bien, resulta que el Papa Urbano II en toda Europa, o al menos en todo territorio donde el idioma se pudiera entender, y a todo aquel cristiano, a todo aquel católico que pudiera sostener un arma, o sea, hombres, principalmente hombres, que pudiera sostener un arma, se le decía que, además de que era su obligación ir a la guerra, a pelear por su Dios, también como premio tenía indulgencias, que las indulgencias básicamente es como perdón de vino, ¿no? Entonces, si tú ibas a la guerra a cometer muchos, perdón, muchos pecados, te otorgaban el perdón y automáticamente tenías la entrada al cielo asegurada. Entonces, eh, ¿qué perdones te otorgaba? Casi cualquier cosa o cualquier pecado que tú hayas cometido sería absuelto, salvo uno que otro por ahí, o vaya, esto no, digamos que tomaba en cuenta los pecados que habías cometido hasta entonces, no los pecados venideros, pero sí era como que muchas personas, sobre todo de clase muy baja, que no podían comprar el perdón de manera ortodoxa, como por lo general sí se hacía, pues aparte de que era el mandato de Dios, eran los designios de tu Señor, pues también podías ir y obtener el perdón. Sin embargo, como ya te mencioné que esta fue la única que tuvo eh, pues consecuencias benéficas para el bando católico, pasó algo muy importante, pasó algo muy particular. Y es que resulta que todos los hombres, tan solo, o sea, pobres y ricos, que fueron a pelear a Jerusalén, regresaron millonarios, regresaron extremadamente ricos. ¿Por qué? En el paso o con la marcha, con el paso y la victoria tras victoria y la conquista de pequeños territorios, iban obteniendo o se iban haciendo de tierras, de títulos nobiliarios, así como de, pues, tesoros, bienes materiales y todo eso. Por lo que al final de esta cruzada, como
todos ganaron, todos los occidentales ganaron. Las personas que regresaron con más riquezas porque naturalmente lo obtuvieron pues por saqueos o por apropiación legal o ilegal de estas. Entonces sucedió que había muchas personas que no tenían ningún título, o sea, que no pertenecían a la realeza o a la aristocracia, que poseían mucho más dinero que estas dos últimas. Ahora bien, después tenemos la Segunda Cruzada. La Segunda Cruzada empieza en el 1147 y termina en el 1149. Duró muy poquito, es muy corto en comparación a la primera. Y no sé si tú te preguntarás por qué hay tanto tiempo entre la finalización de la primera cruzada y el inicio de la segunda, porque de verdad fue muchísimo tiempo. Y es que es algo que vas a ver, es un patrón que se repite en absolutamente todas las guerras que tengan que ver con la humanidad. O sea, siempre hay un periodo de conflicto, un periodo bélico y luego un periodo de paz. Un periodo de conflicto, un periodo de paz. Siempre es así. En América lo tenemos con las guerras floridas, el inicio de las guerras floridas, la finalización de las mismas y el sacrificio de esos, pues, de esos pelados, ¿no? Después, en un contexto más grande, por ejemplo, tenemos la conquista de la Gran Tenochtitlán, un periodo de paz. Después tenemos la independencia, un periodo de paz. La revolución, un periodo de paz. A nivel internacional, pues bueno, tenemos como ejemplo la Primera Guerra Mundial, luego viene un periodo de paz, inicia o explota la Segunda Guerra Mundial, luego un periodo de paz. Después inicia la Guerra Fría y luego un periodo de paz. Naturalmente siempre es así, siempre hay como que un momento en el que se calman un poco las aguas. Naturalmente, ¿qué tanto dura esto? Pues depende puntualmente de cada conflicto, de la región geográfica y de N cantidad de cosas, ¿no? Entonces te digo, la Segunda Guerra Mundial comienza en el 1100. La Segunda Guerra Mundial, no. La Segunda Cruzada, perdóname, comienza en el 1147. Termina en el 1149 y esta fue la primera en la que no se tuvo éxito, en la que digamos que se concluyó como un fracaso, perdóname. Ando muy fallón en cuanto al habla y la dicción. Esta fue lanzada tras la caída del condado de Edesa o Edesa, desconozco la pronunciación correcta, pero este condado cae a manos de los musulmanes. Entonces no se logra recuperar y esta cruzada pues concluye de esa manera, dura muy poco. Sin embargo, es en este periodo, por ahí del 1147 más o menos, donde cobra relevancia un personaje histórico muy importante, del cual pues vamos a abordar un poquito más antes de entrar a la tercera cruzada. Y es que aquí estamos hablando del rey Balduino IV. Pequeño paréntesis, como ayuda visual, como referencia visual, te recomiendo ver la película de Cruzada o El Reino de los Cielos. Por ahí tiene dos nombres y te la vas a encontrar en alguno de esos. ¿Por qué te digo que nada más visualmente? Porque al ser una película y al ser dirigida o producida en Hollywood, se prioriza la epicidad, el tema cinematográfico y empático por sobre la exactitud histórica. Entonces, nada más para que te des una idea de la magnitud que tuvieron estos conflictos a nivel humano, a nivel político y a nivel económico, de cuánta gente se movilizaba, para que veas más o menos cómo eran los campos de batalla y quién fue el rey Balduino IV. Aunque aquí lo vamos a platicar brevemente, pero al menos así podrás hacerte una idea visual de quién fue este rey. Fue uno de los reyes de Jerusalén más importantes en toda la historia. O sea, su nombre completo, perdón, Rey Balduino IV de Jerusalén. Es un secreto a voces, es algo que siempre se sabe, que cuando después de tu nombre viene un número, significa que eres la N persona que porta ese nombre. Por ejemplo, el rey Carlos V es el quinto rey con ese nombre, el rey Balduino IV es el cuarto con el nombre. Entonces, también se le conocía como el rey leproso. Entonces, también se le conocía como el rey leproso, naturalmente porque tenía lepra. La lepra actualmente es una enfermedad erradicada, es decir, ya no hay nuevos contagios de esta enfermedad, se abolió, se erradicó hace muchísimos años. Sin embargo, en esta época era pues, relativamente común, era una enfermedad difícil, complicada, que por lo general te mataba muy joven. También en la película de Ben-Hur, tanto en la antigua versión como en la nueva, tenemos un pequeño protagonismo de la lepra. Ya es que esta era una enfermedad que no tenía cura, hasta hace algunos años no tenía cura y se decía que solo Dios, por medio de un milagro, podía pues curarte de ella. Y que si tú nacías con lepra o la contraías, pues era un castigo divino, por ser un pecador, básicamente. Entonces, el rey Balduino fue, digamos que,
la importancia que cobra como rey para su pueblo fue ahí, por ahí de los 14 años. O sea, era un niño cuando toma el poder y cuando asume las responsabilidades propias de un rey. Fue un rey muy querido que logró pequeñas grandes victorias en cuanto al tema de las cruzadas y la mediación con Saladino, que fue pues la máxima autoridad para el bando musulmán. Si en el bando católico cristiano tenemos a Balduino, pues al bando musulmán tenemos a Saladino. Entonces, uno de sus más grandes logros fue lograr una pequeña conciliación entre como que un periodo de paz, por así decirlo, en medio de tantos conflictos, entre otras cosas, ¿va? Entonces, para más información del rey Balduino, te recomiendo que leas su biografía o, en su defecto, que veas la película de Cruzada, El Reino de los Cielos, ¿va? Entonces, después tenemos la Tercera Cruzada, que inicia en el 1189 y finaliza en el 1192. Esta fue motivada por la reconquista de Jerusalén por el sultán Saladino en 1887. Esta cruzada incluyó a figuras importantes en cuanto a la cosmovisión europea, como el rey Ricardo Corazón de León y Federico Barbarroja. No vamos a abordar mucha información acerca de estos dos porque, a ver, si bien sí tienen mucha importancia, nos vamos a desviar un poquito más del tema principal, que es esto. Con Balduino sí era necesario abordarlo porque pues tiene una relación con Saladino y tiene relación directa con los conflictos que ahorita estamos abordando. Pero estos no recuperaron Jerusalén. También la Tercera Cruzada se puede considerar como un fracaso para los católicos, para los cristianos. No se logró recuperar Jerusalén, aunque tuvo figuras muy, muy importantes como estos dos reyes que ya te mencioné. Pero, como ya habíamos mencionado, tuvo, pues la única ventaja de esto, por así decirlo, es que se logró que tanto peregrinos musulmanes como peregrinos cristianos pudieran ambos acceder a lugares sagrados, pues a llevar a cabo sus oraciones cada quien por su lado de manera pacífica. Eso fue como que lo más importante, lo más destacado que se logró en este periodo en la Tercera Cruzada. Después nos vamos con la cuarta en el 1202 al 1204. De nuevo, duró muy poquito tiempo y esta derivó en la conquista de Constantinopla, o sea, la capital del Imperio Bizantino, que también lo podemos conocer como Imperio Romano de Oriente, sí, exactamente de Oriente. Y aquí vamos a hacer otro pequeño paréntesis para explicar qué onda con el Imperio Bizantino. Resulta que el Imperio Romano, tras su amplia y larga expansión, sucede y acontece que sufre algo muy particular. Y es que al ser un territorio tan amplio tenía muchos problemas, o sea, el César tenía muchos problemas con lidiar con la absorción de tributos o incluso con rebeliones y guerras civiles que estaban lo más lejos o a los extremos de su reino, de su imperio. Y eso es algo que por lo general siempre, históricamente siempre ha terminado con los imperios demasiado extensos. Porque al no tener vías de comunicación tan eficientes, amplias o rápidas como si lo tenemos actualmente, la manera de resolver un conflicto que estaba a kilómetros o bien al otro lado del mundo era muy lenta. Se gastaban muchos recursos y el César no podía estarse moviendo de punto A punto B tan fácilmente. Entonces, después de un rato, el Imperio Romano, así como tal, se divide en dos y tenemos al Imperio Romano de Oriente y al Imperio Romano de Occidente. El de Occidente se queda así como está, pero se va haciendo cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, porque los imperios y las sociedades de a su alrededor lo fueron relegando cada vez más. Sin embargo, el Imperio Romano de Oriente, también conocido actualmente como el Imperio Bizantino, se siguió expandiendo dentro de lo que cabe y se mantuvo pues fuerte un buen periodo de tiempo hasta naturalmente por ahí del 1202, 1204, donde pues conquistan Constantinopla, ¿no? Que es su capital. Y de hecho, como dato curioso, no sé si ya lo sabías, pero el Imperio Romano no fue el imperio con más extensión territorial de la historia. Ese puesto lo ocupa el Imperio Mongol, a la cabeza de Gengis Khan. O sea, si tú te metes a investigar más o menos cómo fue la vida de Gengis Khan y cuánto territorio pudo conquistar, es impresionante cómo logró hacer todo eso solamente a caballo y con arco, flecha y espada, nada más. Porque el Imperio Romano, cuando conquistaba un territorio, obtenía su cultura material e inmaterial y se apropiaba de sus técnicas de... O sea, ellos nada más utilizaban su caballito,
y sus grandes praderas, las grandes praderas eran su campo de batalla. Los romanos, por otro lado, cuando conquistaban un pequeño pueblo o un gran pueblo, lo que hacían era absorber su cultura material y inmaterial y también absorber su conocimiento, cualquier tipo de conocimiento. Y eso hacía que fueran más fuertes, que tuvieran más estrategia o más herramientas para seguir avanzando, seguir conquistando. Los mongoles no, o sea, ellos siempre siguieron una fórmula que nunca les falló y llegaron a ser muchísimo, muchísimo más amplios, más poderosos que el Imperio Romano en su mejor momento. Ahora bien, después tenemos la Quinta Cruzada, que es la última de la que vamos a hablar. Eh, ¿Por qué? Porque después vinieron otros periodos que podrían ser considerados también como cruzadas, sin embargo son o muy pequeños o con poca relevancia, al menos para este video. Pero bueno, a partir de la quinta no lograron sus objetivos principales, que era recuperar Jerusalén. No se logró y hasta la actualidad eso no se ha logrado, aunque las cruzadas ya terminaron como tal. Pero digamos que se enfocaron más en obtener otros territorios aledaños a, no propiamente Jerusalén, pero sí lugares como la península ibérica o el norte de África, donde también eran territorios ricos en cuanto a metales preciosos, en cuanto a cultura, rutas de comercio y todo eso. Entonces, digamos que fue, no podemos recuperar Jerusalén, que fue el móvil principal por el que iniciamos estos muchos conflictos ya hace muchos años, pero sí estamos obteniendo importancia, riqueza, poder político y económico en otras áreas. Entonces mejor vamos a expandirnos hacia estas otras áreas. Y pues digamos que se perdió el significado tradicional o el significado inicial de lo que fue una cruzada. Aquí ya fueron como que más como incursiones de expansión política, más que otra cosa. Y pues hasta aquí le ponemos fin al tema de cuáles fueron las cruzadas. Ahora me gustaría... Ah, no es cierto, o sea, primero tengo que contarte qué onda, o sea, cuáles fueron las consecuencias. Y mira, consecuencias hay muchas, sin embargo, a grandes rasgos, nada más tenemos dos. Bueno, a ver, uno es la pérdida de vidas y el derramamiento de sangre. Después tenemos la mezcla, este mixeo de culturas y así como las tensiones políticas que se sobrellevan hasta la actualidad. Pero también me parece que, a ver, ajá, tenemos el derramamiento de sangre, el mixeo cultural, y la nueva apertura de rutas de comercio, así como la expansión del conocimiento a áreas donde pues hasta esa época no existía tanto, ¿verdad? A la mala, sí, pero fue a partir de eso que muchas otras culturas pudieron tener acceso a servicios medianamente básicos o a conocimiento que les pudiera ser de ayuda, así como pasó aquí en lo que hoy es México, que no fue muy a la buena, que digamos, pero a priori pudo beneficiar un poco. Ahora bien, si yo te mencioné hace rato que el Papa Urbano II te absolvía de todos los pecados. Entonces, ¿cuáles eran los pecados más comunes en Occidente, en el viejo continente, en Europa, más comunes en esa época? Bueno, hice un listado de 10 pecados, los 10 pecados más comunes, que se desprenden un poquito de los 10 pecados capitales, aunque no son los mismos puntualmente. Pero en primer lugar tenemos la lujuria, o sea, el tema de la lujuria era muy mal visto porque se decía que un hombre y una mujer, estrictamente solo un hombre y una mujer, solo podían yacer, solo podían estar juntos en matrimonio y solo podían tener relaciones sexuales con el único objetivo de la procreación, de tener hijos. Si no, nadota. Entonces ese era un pecado que podía aplicar a la absolución pues, del mismo en caso de ir a las cruzadas. Después tenemos la avaricia, que eso habla por sí solo, e incluso dentro de la avaricia también tenemos el hecho de no dar limosna, no dar tu diezmo, ¿va? Que ya habíamos hablado anteriormente que es la décima parte de tus ganancias, nada más. El quinto real es un término acuñado a la Nueva España, que es la quinta parte de las ganancias anuales que se iban dirigidas a Castilla, a España, pues. Y el diezmo es nada más la décima parte, y es de manera individual. Entonces era muy mal vista la avaricia, era muy mal vista la acumulación de bienes, y era muy mal visto no dejar limosna. Naturalmente, esto solo para la gente pobre, porque para las altas esferas de la iglesia o de la corona, pues esto como que no existía, la gente se hacía de oídos sordos. Después tenemos la ira, la gula, el orgullo, la envidia, la pereza, es un clásico, blasfemia y herejía. Por favor,
Recuerda esto porque te va a servir más adelante, que es el octavo pecado aquí en este listado, que es la blasfemia y la herejía. En, ¿cómo decirlo? Por ahí del 1521, cuando se consuma la conquista de la Nueva España, lo que hoy es México, eh, después viene un periodo que es un periodo de evangelización, donde llegan muchas órdenes cristianas aquí a intentar evangelizar, intentar enseñarles la palabra de Dios a los nativos mesoamericanos, y después se instauran las leyes de Indias y ese tipo de cosas. Básicamente la idea que se tenía en ese entonces era que no se podía castigar a una cultura por no seguir los designios de Dios o por no seguir la palabra de Dios si ni siquiera la conocían. Entonces lo primero que había que hacer era entenderles a estos nativos mesoamericanos y después enseñarles la palabra, la religión, y entonces ya después poder juzgarlos por herejía y por blasfemia. Que otro dato curioso, no lo investigué, bueno, sí, a ver, sí lo investigué yo, pero lo investigué a priori y a raíz de un video que encontré en redes sociales de un historiador que es uno de los mejores historiadores en la lengua española que tú te puedas encontrar, que es Juan Miguel Zunzunegui. Ya hemos leído algunos textos de él en este podcast. Me parece que es el de El mito de las tres transformaciones, algo así. No recuerdo muy bien, pero ya hemos leído textos de él. Y el caso es que él decía, y esto está registrado, vaya, o sea, no es mito ni de él ni mío, que la primer lengua en ser registrada, en ser estudiada y en ser escrita, vaya, en ser desglosada etimológicamente, fue el español. La segunda letra, en todo el mundo y en toda la historia, en ser registrada, en ser estudiada y en ser escrita, o sea, en tener así en un papelito, así se dice, así se habla y así se conjuga, se configura. La segunda fue el náhuatl. Fue la segunda por esto mismo que te decía de las órdenes de evangelización. Primero tenían que entenderle a los indios, tenían que saber su idioma para entonces poder hacer como que una pequeña mezcla con la religión cristiana y entonces poderles enseñar para después poder juzgarles en todo caso y en ser necesario por blasfemia y herejía. Pero de nuevo, esto es un pecado que cobra importancia un poquito más adelante. Retomando el tema, después tenemos el juego de azar y las apuestas, y por último la falta de caridad y la limosna, que también está englobada en el tema de la avaricia, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar de los caballeros templarios, que no podemos hablar de las cruzadas sin hablar de los caballeros templarios, porque uno es a otro. Hay que aclarar primero que ser un cruzado no te hacía un caballero templario, sin embargo, un caballero templario sí o sí había participado en las cruzadas. Ahora bien, los templarios fueron una orden militar y religiosa conocida formalmente como la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Después, más adelante, podemos hablar de quién rayos fue el rey Salomón, que, mira, hay muchos nombres importantes en cuanto a la historia de Europa, sin embargo, el rey Salomón cobra importancia no tanto por su influencia política, no tanto porque fuera un rey muy rico, muy loco, como el caso de Calígula, no porque fuera un rey valiente y guerrero como el rey Ricardo Corazón de León, o ese tipo de cosas, sino que el rey Salomón cobra importancia por temas esotéricos, porque se decía que él tenía un anillo, algo así, tenía un anillo, el cual le habían otorgado ángeles, y este anillo tenía el poder de encerrar demonios y controlarlos. Y se decía que su castillo, su templo y muchas edificaciones habían sido hechas por demonios a raíz de una orden del rey Salomón. También era un rey muy sabio, muy poderoso, naturalmente, y relacionado a temas esotéricos. Entonces, la orden de los caballeros templarios, ese fue su nombre. De hecho, aquí lo tengo en latín, te lo estoy dejando aquí abajo. No lo voy a pronunciar porque sería una falta de respeto a tan bonita lengua. Pero bueno, esta orden fue fundada en el 1119 durante las cruzadas. No se fundaron, vaya, esta orden no se creó ni antes ni después, sino durante. Por ahí de la segunda cruzada más o menos. Y su misión inicial era proteger a los peregrinos cristianos en Tierra Santa. Nada más ser como una guardia, más o menos, y ser pues la punta de lanza de muchas incursiones o muchas batallas importantes que tuvieran que ver en este ámbito. Ahora bien, los orígenes y la misión inicial, digamos que eran un grupo principalmente y el inicio de caballeros, perdón, de caballeros franceses. No mames.
liderados por Hugo de Payens con el apoyo de San Bernardo de Carval. Ok, Hugo de Payens y San Bernardo de Carval. Inicialmente, esta orden estaba compuesta de 11 soldados franceses, liderados por Hugo de Payens y San Bernardo de Carval. ¿Va? Y su misión principal es lo que ya te había mencionado, el hecho de proteger a los peregrinos, ser punta de lanza, ser un referente y sí evangelizar, asimismo pelear en los territorios que se fueran eh, agregando, ¿no? Los territorios que se fueran conquistando. Lo curioso de los templarios es que ellos combinaban su vida monástica con el hecho de las labores bélicas. Es decir, así como podían tener un cargo en la iglesia y te podían confesar y daban misa, o sea, vaya, tener un rango eclesiástico, también eran guerreros. Y esto chocó un poco, porque naturalmente los sacerdotes, los obispos, cardenales, padrecitos, todo eso, tienen muchas prohibiciones. Entre ellas el celibato, o sea, no se pueden casar, no pueden tener descendencia, y obviamente, pues eso es pecado, no pueden tener relaciones sexuales con ninguna otra persona, hombre o mujer, y tampoco pueden incurrir en actos bélicos de guerra. Sin embargo, los cruzados sí podían hacer eso. Ellos iban a la guerra y también combinaban eso con dar misa, confesar a los creyentes y labores eclesiásticas, ¿no? No quiero ser tan redundante en ello. Eran muy reconocibles porque ellos utilizaban su característica malla de cota, su armadura es malla de cota, que es como una red de metal. No es como una armadura medieval clásica con placas y grandes así. No, eso es poco práctico. Pero la malla de cota era muy útil para defenderse de cortes, incluso estocadas, aunque no era infalible, naturalmente. Pero bueno, era su malla de cota, su cota de malla. No recuerdo bien en qué orden van las palabras, pero bueno. Y una, un manto blanco aquí en el pecho con una cruz roja. Básicamente, esa era su distintivo en cuanto a uniformes. Ahora, el crecimiento y el poder de la Orden de los Templarios fue muy amplio. Digamos que no estaban cerrados a que solo ciertas personas pudieran ser templarios, sino que a lo largo del tiempo empezaron siendo 11 y terminaron siendo muchísimos más. Naturalmente no solo franceses, también estaban de otras naciones. Y esta orden llegó a ser extremadamente poderosa porque combinaban el conocimiento con el poder bélico. Entonces, cuando conquistaban territorios, de nuevo se apropiaban de la riqueza, se apropiaban de las tierras y del conocimiento, entre otras cosas. Entonces resulta que tenían muchos títulos nobiliarios, tenían muchas tierras a su nombre y mucho dinero, por lo que de hecho fue la Orden de los Templarios la que instauró o la primera en forjar o formar un sistema bancario muy parecido a lo que tenemos en la actualidad. Ellos fueron los primeros. Y resulta que aquí sucede algo muy particular. Y es que llegaron a ser muchísimo más ricos que muchos reyes. Porque, pues es bien sabido que la mayoría de reyes europeos, como que no se les daba muy bien eso de gobernar como Dios manda, pero sí se les daba muy bien el hecho de gastar el dinero. El dinero es finito, el dinero se acaba. Y resulta que el dinero del reino proviene de los impuestos y de la producción interna de un reino, ¿no? Pero esto, pues, si se explota demasiado, pues se puede terminar en algún momento, y eso era lo que sucedió. Resulta que en el 1307 el rey Felipe IV de Francia y el Papa Clemente V tuvieron como que una disertación. Ellos dos estaban profundamente endeudados con la Orden de los Templarios. La Orden les había prestado dinero y les había prestado y prestado y prestado y llegando a un punto en el que era imposible saldar esa deuda. Entonces lo que hizo Felipe IV fue algo muy sucio y fue apoyado por el Papa Clemente V. Y es que acusaron a la Orden de los Templarios de herejía y blasfemia, precisamente lo que habíamos hablado hace rato. Entonces, también asocia en tu cabecita un poco del tema de la Santa Inquisición y este tipo de cosas, ¿no? Donde era muy fácil acusar a alguien de herejía. Era extremadamente fácil y no necesitaba realmente de muchas pruebas. No es precisamente, o sea, lo que te voy a contar a continuación no es precisamente en esta época, sin embargo, sí tiene relación, más o menos. Pero resulta que en la Edad Media, la Alta Edad Media, si no me equivoco,
tú podías acusar a cualquier persona, a tu vecino, a tu vecina, a tu propia familia incluso, de herejía. Nada más tenías que ir de donde alguna autoridad eclesiástica. Oiga, tal persona, yo la vi haciendo esto, o estoy segura de que está pecando o haciendo tal cosa. Y en el caso de las mujeres particularmente, para saber si eran brujas o no, se tenían dos métodos, uno peor que el otro. El primero es que te buscaban algún lunar que tuvieras en el cuerpo y con un alfiler te picaban ese lunar. Y dependía de si sangraba o no lo que te iban a hacer. No recuerdo puntualmente cuál era, vaya, en qué orden estaba, pero resulta que si picaban ese lunar y salía sangre, pues resulta que eras bruja. Si lo picaban y no salía sangre, resulta que no eras bruja. Y si eras bruja, pues lo más probable es que te condenaran a la hoguera. O sea, pues te prendían fuego mientras seguías viva y hasta que murieras, porque se decía que el fuego purifica, ¿no? El otro método para darse cuenta de si eras bruja o no era amarrarte de manos y pies. Te ponían piedras en los pies y te aventaban a un río o a un cuerpo de agua lo suficientemente profundo como para que te pudieras hundir. Entonces, si eras bruja, naturalmente ibas a hacer ahí tu magia, ibas a salir y te ibas a ir volando. Si no eras bruja, pues no ibas a salir, porque pues, no podías. Entonces, mira qué cosas, ¿no? Pero se escudaban diciendo que, bueno, pero si no es bruja, no tiene pecado, y si no tiene pecado, no hay miedo, y si no hay miedo, pues entra al reino de los cielos con el mismísimo Dios, ¿no? Pero son ese tipo de cosas que, pues son como que datos curiosos, un poco perturbadores de la historia de la humanidad, de la historia de la Santa Inquisición, pero existía. Entonces, el rey Felipe V Felipe IV y Clemente V acusaron a la orden templaria de ser eh, herejes, por lo que fueron asesinando uno por uno, básicamente como la Orden 66 en Star Wars. Ustedes disculpen la comparación, pero algo más o menos así. Entonces, digamos que el último, el último templario en ser ejecutado, por así decirlo, fue Jacques de Molay, o Jacques de Molay, es francés, no sé cómo pronunciarlo, pero en el 1314 muere el último y se disuelve la orden. Naturalmente tenemos un legado, o sea, dejaron un legado muy muy amplio, más en el tema esotérico y de conocimientos ocultistas y teológicos que en otra cosa, porque todos los bienes y propiedades materiales se los apropiaron estos dos que ya vimos y te puedes hacer una idea de más o menos qué pasó con ellos, o sea, todo eso se diluyó en muchas cosas, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí se conserva hasta la fecha, el legado que dejaron estos templarios, fue que obtuvieron muchísimos conocimientos por donde pasaban, y se dice, de hecho, que ellos en sus campañas de las cruzadas llegaron a poseer el Santo Grial. Esto, vaya, no está registrado en ningún texto, no es una información que se sepa, no es una información confirmada, pero es lo que se dice por ahí y yo nada más te lo estoy compartiendo, porque me parece que también parte de aprender de historia es aprender un poco de los mitos acerca de lo que se está estudiando. Entonces se dice que ellos poseían el Santo Grial, que es una de las reliquias más importantes para la religión cristiana. Tenemos tres, mira, es el Santo Grial, el Santo Sudario o la Sábana Santa y la Lanza del Destino o la Lanza de Longinos o Longinos, no sé cómo se pronuncia. Hay una regla en el español que si no sabes cómo se pronuncia, pronúncialo tal cual se lee en tu idioma. Entonces tenemos estos tres elementos que son muy importantes, que son sagrados. El Santo Grial básicamente es la copa de la que Jesús bebió su vino en la última cena. El Santo Sudario o la Sábana Santa es la tela en la que envuelven su cuerpo una vez lo crucifican y él está, entre comillas, muerto. Que se dice que no murió, que Jesús nunca ha muerto. Y después tenemos ¿la qué? El Arca de la Alianza. Sí, y después tenemos el Arca de la Alianza. Entonces, el Santo Grial, la Sábana Santa y el Arca de la Alianza, que
Se supone que el Arca de la Alianza es una cajita con dos ángeles cuyas alas están apuntando hacia enfrente y están casi por tocarse, donde adentro están los 10 mandamientos en piedra que sostuvo Moisés mismo y escritos por la mismísima mano de Dios. Que ya estamos de paso, se supone que Dios tiene muchos nombres, son imposibles de pronunciar para la lengua de los hombres, pero los dos principales que por lo general se repiten son Jehová y Yahvé. Sin embargo, pues no hay una manera exacta de decirle, aunque probablemente una persona más versada en temas de teología te podría pues confirmar o desmentir esto que te estoy diciendo, pero bueno, el caso es que se decía que los caballeros templarios poseían el santo grial. Un dato curioso de la lanza del destino es que el mito decía que cualquier persona que poseyera este objeto jamás iba a perder una batalla o una guerra mientras la tuviera en su poder. Y es por eso que nuestro señor del bigote favorito, nuestro dictador xenófobo protagonista de los últimos años de la historia moderna, el mismísimo Adolfo, era un hombre muy esotérico y estaba, digamos que, muy interesado en obtener la lanza del destino, porque según el mito, si él la obtenía, ¡oh mames! Pues entonces iba a ganar la Segunda Guerra Mundial y todas las guerras que se propusiera. Entonces, básicamente ese fue el misticismo que nos heredaron los templarios. Y entonces, a ver, ¿por qué? Ya una vez dicho todo lo anterior y ya habiendo abordado pues la mayor cantidad de información que vamos a ver en este episodio, ¿por qué? ¿Por qué decidí ponerle pecar en el nombre de Dios? Tomemos en cuenta los pecados más importantes que teníamos en esa época. Tomemos en cuenta las motivaciones principales por las cuales se iba a recuperar Jerusalén. Y tomemos muy en cuenta, eso que escuchan es un niño de fondo gritando ahí nomás. También tomemos en cuenta los medios por los que se buscó obtener pues esta victoria. Tenemos el saqueo, tenemos la conquista a la fuerza, no podemos destacar el tema de las violaciones porque es algo que siempre sucede lastimosamente, el asesinato, la mentira, tenemos la blasfemia, la avaricia, tenemos casi que todos los pecados aquí. Y todo esto fue llevado a cabo a raíz de un mandamiento santo, donde se supone que en la búsqueda de absolver todos tus pecados, pues ibas a cometer más. Pero por lo general los seres humanos solo se dejan llevar por lo que otras personas con más autoridad les digan, sin voltear a ver lo que realmente es ético o no. Pero pues se cometieron muchos crímenes y se siguen cometiendo muchos crímenes a partir del inicio de estos conflictos que se siguen manteniendo hasta ahora. O sea, el conflicto en la Franja de Gaza, que es una porcioncita así de tierra mínima, muy mínima, que sigue en guerra y sigue y seguirá por muchos años. Y eso es legado precisamente de las cruzadas. Los conflictos del hoy son herencia de pues de las guerras del pasado. Y las guerras siempre son llevadas a cabo de manos de hombres, principalmente, más en el pasado, que solo querían una cosita muy pequeña, que es poder y dinero. Y se llevaban entre las patas a muchas personas que realmente se tenían la ideología de defender el territorio que había pisado su Dios. Entonces básicamente es por eso. Lo que no te cuentan, o lo que sí te cuentan, pero muy ahí por encimita, fue las cosas que se hicieron durante las cruzadas. Fue cuántas vidas se cobraron, cuántos crímenes se cometieron a nivel jurídico y a nivel moral, y el tema o sea, de cómo fue que terminaron las cruzadas, cómo es que las personas, cómo es que un grupo de hombres que fundaron una orden con el objetivo de llevar a bien el tema de esta reconquista de Jerusalén, terminaron siendo muy ricos, sí, no te voy a decir que no, pero ¿cómo es que terminaron siendo culpados de algo que a priori estaban en contra de? Entonces, pues mira, básicamente hemos llegado al final del episodio de hoy. Espero no haberme extendido demasiado, aunque yo sé que eso es difícil que no suceda. Ay, no entiendo por qué los niños son tan ruidosos, de verdad. Pero bueno, espero te haya gustado mucho este video, espero te haya entretenido, que hayas aprendido, aunque sea unos cuantos datos curiosos, lo más mínimo
que sea posible. Pero entonces nos vemos en el próximo episodio, que te voy a hacer el spoiler. Lo más probable es que sea el episodio del especial de Navidad o el de el mayor villano de la historia de México, que es Don Porfirio, mi general Don Porfirio Díaz. Cualquiera de esos dos va a ser un señor episodio, va a estar muy bueno, ya se está produciendo desde ahora. Pero, pues bueno, hasta entonces, nos vemos pronto.